Cuando sientes una profunda fascinación por un animal salvaje, ninguna advertencia será suficiente para evitar que te acerques y sacies la necesidad de tocarlo y admirarlo como nunca antes. Solo las personas que sienten una enorme atracción por un animal exótico son capaces de experimentar esa adrenalina que se siente al cruzar esa delgada línea entre la vida y la muerte. Así tal cual era la persona que protagoniza nuestro video el día de hoy. Quédate hasta el final para que conozcas la historia de un gran hombre, sin miedo a nada, capaz de enfrentarse a cualquier bestia sin dudar ni un segundo, solo para mostrarle al mundo lo maravilloso que pueden ser. Hago referencia a Steve Irwin. Te mostraré parte de su vida y trayectoria por el mundo animal y cómo su muerte enlutó al mundo entero. Stephen Robert Irwin nació un 22 de febrero de 1962 en Upper Ferntree Gully, un suburbio en Melbourne, Victoria, Australia. Creció en una familia amante de los animales. Su padre Bob Irwin era un experto de la vida salvaje interesado en la herpetología, mientras que su madre Lynn Irwin era una rehabilitadora de la vida silvestre. En el año 1970, su familia se mudó a Queensland y ahí sus padres decidieron crear un pequeño parque de reptiles y fauna para seguir ejerciendo su amor y cuidado por los animales. Steve creció rodeado de cocodrilos y reptiles y se involucró en el parque de muchas maneras. Ayudaba a alimentar a los animales, los cuidaba y estaba pendiente del mantenimiento del parque. En todo lo que fuera necesario siempre Steve contribuía. Para un niño esa era una gran experiencia y una gran responsabilidad. Sus padres se encargaron de enseñarle desde pequeño el profundo respeto que se debe de tener hacia la vida silvestre. Sabemos que cuando un niño cumple años, sus obsequios son en su gran mayoría juguetes, ¿cierto? Bueno, cuando Steve cumplió 6 años, su regalo fue nada más y nada menos que una pitón amatista de aproximadamente 3 metros. ¿Te lo imaginas? Como padres imagino que muchos se negarían a recibir ese regalo para sus hijos, pero estamos hablando de la familia Irwin. Ellos estaban muy a gusto con la nueva integrante. Estaban acostumbrados a estar rodeados de estos animales. Así que para sus padres este regalo no era para preocuparse. Sus padres siempre le enseñaron a Steve lo importante que era para ellos los animales salvajes y le enseñaron todo lo que podían y sabían acerca de ellos. Por lo que a la edad de 9 años ya manejaba a los cocodrilos, incluso llegó a pelear con un cocodrilo, sí como lo escuchas, claro, siempre bajo la supervisión de su padre. A medida que iba creciendo, Steve se involucraba cada vez más con los animales. El amor y respeto que sus padres le tenían a los animales se lo inculcaron muy bien a Steve. Llegó a ser voluntario en el programa de dirección de cocodrilos de la costa este de Queensland y capturó alrededor de 100 cocodrilos. Muchos de estos cocodrilos fueron reubicados, pero otros vivieron en el parque de la familia Irwin, cuidaron de ellos y los protegieron. En 1991, Steve se hizo cargo de la dirección del parque. Ese mismo año se encontraba una joven ecologista de Oregón visitando las instalaciones de rehabilitación de vida salvaje en Australia y decidió pasar por el parque de la familia Irwin. Cuando Terry Raines escuchó a Steve Irwin dijo: «Pensé que no había nadie así en ningún lugar del mundo». Sonaba como un Tarzán ecologista, el superhéroe más grande de la vida. Para ambos fue amor a primera vista. No dudaron ni un segundo en compartir sus vidas juntos. Estuvieron comprometidos durante 4 meses y después decidieron dar el sí el 4 de junio de 1992 en Eugene, Oregón. Ese mismo año Steve decidió cambiar el nombre del Parque Zoológico de Australia. Como dato curioso, se supo que Steve y Terry pasaron su luna de miel atrapando cocodrilos. Nada mejor para ellos que hacer lo que más les gusta y en una fecha muy memorable para ambos. El que 2 personas enamoradas compartieran los mismos gustos por la naturaleza salvaje es algo realmente sorprendente. Ambos se acompañaban a las aventuras más arriesgadas de sus vidas. En el año 1996 se estrenó en la televisión australiana una serie protagonizada por el mismo Steve Irwin y su esposa, llamada El cazador de cocodrilos. Se convirtió en una serie muy popular y atractiva debido al estilo muy particular de Steve al momento de presentar el programa. De hecho, el primer capítulo de esta gran serie
Se trató de los cocodrilos que Terry y Steve estuvieron atrapando durante su luna de miel. En el programa, aparte de mostrar cómo Steve presentaba a los cocodrilos, también mostraba grandes pitones y lagartos gigantes. Este programa lo llevó al reconocimiento mundial, debido a que su programa también lo transmitía el muy famoso canal Animal Planet. Y esto conllevó a que muchos lo apodaran como Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Muchos de nosotros crecimos viendo su show. De hecho, su manera tan única de presentar la vida salvaje hizo que personas tanto jóvenes como adultos se interesaran en los animales y verlos de un punto de vista diferente y educativo. Era muy entusiasta. A las personas les gustaba verlo en acción sin miedo a nada, y sus shorts color khaki eran un distintivo que lo hacían más especial aparte de su expresión icónica, Crikey. Se las arreglaba para salir como si nada de situaciones que ninguna otra persona se atrevería a realizar. Por eso captó tanto público. A las personas les gustaba la intrepidez que él tenía, su confianza ante bestias enormes y de grandes dientes, capaces de desaparecer a alguien en cuestión de segundos. A Steve parecía no asustarle saber eso. Su tranquilidad y capacidad de dominar cualquier animal que se le presentara hacía que cada vez más personas se interesaran en verlo. Hasta la fecha no ha habido persona que trate igual a los cocodrilos o a cualquier animal como él lo hacía. Eso marcó la diferencia y por eso se hizo tan popular. Para el año 1998, Steve y Terry tuvieron a su primer hijo, que fue una niña llamada Bindi Sue Irwin, y en el año 2003 llegó su segundo hijo varón llamado Robert Clarence Irwin. Ambos niños crecieron en un hogar al que le dedicaban su vida al mundo salvaje, por lo que no era de extrañarse que ellos sintieran las mismas atracciones y gustos que los de sus padres. Como una familia completa de conservacionistas, Steve y su esposa también introdujeron a sus hijos en el mundo del espectáculo, creándole a ambos hijos sus diferentes programas televisivos, alusivos a el maravilloso mundo animal. Se podía sentir la influencia que ejercían sus padres en sus hijos para que desarrollaran ese amor puro por los animales. Steve Irwin, en una oportunidad, hizo mención de que él quería que sus hijos continuaran con el legado que había plantado su padre en él, que entendieran la importancia de la naturaleza para el bienestar de la humanidad, y que, si sus hijos entendían eso, su trabajo como padre estaba hecho. Su amor por sus hijos y por su trabajo rindió buenos frutos, porque sus hijos crecieron apreciando y respetando la naturaleza al igual que él. Logró que su familia entera y amigos más cercanos le mostraran al mundo lo maravilloso que pueden ser hasta los animales más peligrosos. Gracias a la gran receptividad que tuvo el público hacia los programas emitidos por Irwin, muchos productores aprovecharon la oportunidad para ofrecerles diferentes proyectos para futuros programas de televisión e incluso cine. Por lo que, aparte de tener su programa Cazador de Cocodrilos, también protagonizó Croc Files, The Crocodile Hunter Diaries y New Breed Pets. Apareció en varios episodios de The Tonight Show with Jay Leno. En una oportunidad mencionó que Discovery Kids realizaría un programa para su hija Bindi Irwin, que se hizo realidad tristemente luego de su muerte. Su hija fue la protagonista de su programa llamado Bindi the Jungle Girl, en donde se puede ver a la niña expresándose de una manera tan natural. Al igual que su padre, era innato su manera de dirigirse al público y de lograr que sus espectadores entendieran lo que ella les quería transmitir. Steve Irwin también participó en un pequeño papel en la película de Eddie Murphy, Dr. Dolittle 2, en donde un caimán le dice a Dolittle que sabe que Irwin lo va a atrapar y está preparado para atacarlo, pero Dolittle falla en avisarle a Irwin a tiempo. Irwin y su familia aparecieron en el video de los Wiggles, llamado Wiggly Safari, participando también en campañas publicitarias. Como el zoológico estaba bajo su liderazgo, decidió darle algunas mejoras. Entre ellas se encuentra el Crocoseum de Animal Planet, el aviario de selva y el templo del tigre. Todo esto Steve Irwin lo hizo con un solo propósito, y es que él quería llegar hasta el último rincón de la Tierra y mostrarnos lo importante de la naturaleza para la vida, como coexistimos los unos con los otros. Siempre su fin fue educarnos. Irwin le dio sentido a los zoológicos cuando los llamó
la cápsula del tiempo para los animales en peligro de extinción. Esencialmente, Steve quería sacar de la naturaleza a las poblaciones de animales en peligro de extinción y colocarlos en zoológicos. Allí estarían protegidas de la matanza o de una muerte lenta producto de la destrucción de su hábitat. Mientras tanto, los investigadores aprenderían todo lo que pudieran, los resguardarían y los reproducirían, una vez que se revirtiera todo lo que destruía su hábitat y cualquier otra amenaza para el buen desarrollo de los animales, podrían reintroducirlos a la naturaleza, consiguiendo como resultado salvar a una especie. Realmente esa debería de ser la verdadera función de un zoológico, y que cada centro debe de asumir la responsabilidad en cuanto a la protección de las especies se trata, y no solo para ser exhibidos por personas que solo buscan un rato de esparcimiento. Desafortunadamente su vida se apagó muy rápido. Por sus hazañas intrépidas, siempre temimos que su vida fuera arrebatada por uno de los enormes cocodrilos que él siempre trataba de domar. Pero no fue así. No fue un cocodrilo el causante de que Steve Irwin nos dejara para siempre. Fue nada más y nada menos que una raya. Si como lo oyes, tal vez te parecerá insólito que este animal que lo vemos tan inofensivo haya sido capaz de arrebatarle la vida a una persona. Las estadísticas muestran que desde 1945, solo 20 personas, incluidos Steve Irwin, murieron tras ser atacados por una raya. Las rayas son un tipo de pez cartilaginoso y, por muy curioso que parezca, están emparentadas con los tiburones debido a que sus cuerpos no tienen huesos, solo están sostenidos por cartílagos. Son animales carnívoros y pueden llegar a vivir hasta 25 años, llegan a medir hasta 2 metros de ancho y pesar asombrosamente hasta 800 kilogramos. Su aspecto es redondeado y bastante plano. Es de piel gruesa, áspera, con coloración ocre y la parte inferior es de color blanco rosáceo. La forma de su cuerpo las hace parecerse mucho a un disco. Por tener los ojos en la parte superior de su cuerpo y su boca en la parte inferior, la única manera que se les facilita para poder alimentarse es echándose en la arena y esperar a que su presa se aproxime a ellas. Se alimentan de peces pequeños, moluscos y otros invertebrados que atrapan en el fondo marino. Aunque son venenosas, no suelen ser particularmente hostiles. Hay alrededor de 1.500 incidentes con mantarrayas en Estados Unidos, pero todos terminan con lesiones leves, ningunos con la muerte. La cola es su método de defensa. Algunas de ellas tienen una espina en su cola con una punta muy afilada y sus bordes son dentados. Este fue el tipo de raya que atacó a Steve Irwin. Pero ¿cómo sucedió tal ataque? Día del ataque. Bueno, el día del incidente, el 4 de septiembre de 2006, Steve, que para ese entonces tenía 44 años de edad, se encontraba junto a su equipo en Bass Reef, una parte de la Gran Barrera de Coral frente a Port Douglas, una ciudad costera australiana. Estaban trabajando en la producción de un documental llamado Ocean's Deadliest, un documental dedicado a investigar al animal más temido por el mundo entero, los tiburones. Ese día Steve se sentía con muy buen ánimo. Realmente amaba su trabajo. Estaba muy entusiasmado por comenzar a grabar, así que empezó a alentar a su equipo y a animarlos. Pero alguien en particular de su equipo no se sentía tan bien. Tenía cierto presentimiento de que algo no iba a salir del todo bien. Estamos hablando de John Stanton, mejor amigo de Steve y productor de Crocodile Hunter. Incluso 3 semanas antes de comenzar las grabaciones del documental, llamó a Discovery Channel para pedirles que cancelaran todo, pero Discovery le informó que no podían cancelarlo debido a que ya habían invertido una gran cantidad de dinero en el proyecto. John tuvo que resarcirse con la filmación del documental, mas sin embargo preparó un testamento y se realizó pruebas médicas por si algo salía mal. Después de haber estado en situaciones riesgosas, era la primera vez que no dejaba de pensar en que algo malo pasaría y que podía morir. De hecho, el discurso de Steve un par de días antes del rodaje del documental no le gustó mucho a John, porque en él Steve le agradeció a todo su equipo por el apoyo y eso al mejor amigo de Irwin le pareció un tanto inquietante. Tal vez para el resto del equipo no era más que un simple discurso de agradecimiento, pero para John daba la impresión de que su discurso fuese como especie de una despedida. John, con todo y su presentimiento de que algo no iba a salir bien, tenían que filmar el documental,
Así que ese día, lunes 4 de septiembre, se levantaron temprano y alistaron todo su equipo de trabajo, pero se tomaron unos minutos para conversar entre ellos y reflexionar sobre la vida. Se encontraban en la cubierta del barco de investigaciones de Steve llamado Croc One. En ese momento Steve le comentaba a su querido amigo John lo bien que se sentía, cómo estaban surgiendo las cosas en su vida. Sentía que todo estaba tomando un rumbo perfecto y que nada podía estar mejor. Tener a su familia y compartir juntos una misma pasión. Tener a buenos amigos que lo acompañaban en sus aventuras, sin duda lo que él realmente quería. Sentía que aún le quedaba por vivir nuevos retos. Aunque él se imaginaba que moriría joven por su estilo de vida, nunca imaginó que su día había llegado. Su personalidad era carismática, siempre viendo el lado positivo de las cosas, y nunca se rendía ante nada. Mientras avanzaba el día, el equipo se dio cuenta de que las aguas estaban muy turbias como para filmar el documental. Ellos intentaban rastrear a un enorme tiburón tigre, así que decidieron esperar un par de horas a ver si podían descender y realizar buenas tomas. Debido a que un documental sin buena visibilidad y que no se encuentren los animales no es muy interesante de ver, por lo que se tomaron el tiempo e incluso estaban pensando en dejar pasar ese día y volver al siguiente. Pero Steve no estuvo de acuerdo y decidió hacer algo por sus propios medios. Para no perder el día, vio la oportunidad de hacer algunas tomas para el programa de su pequeña hija Bindi. Emocionado por grabar material, Steve le dijo a su camarógrafo Justin Lyons que se prepara y agarrara su cámara, que iba a realzar una inmersión rápida. Se prepararon y se subieron a una embarcación neumática, porque les había llamado la atención una raya que se encontraba cerca de ellos. Así que se pusieron en marcha, se sumergieron en aguas poco profundas. ¿Quién iba a pensar que podría pasar algo malo en ese momento? Después de todo se encontraban dos buzos experimentados junto a una raya, que a pesar de todo son animales muy inofensivos. Si se sienten amenazadas, simplemente se van o incluso esconden su cuerpo plano bajo la arena. Es muy raro que ellas ataquen a los humanos, y cuando lo hacen es porque lo más seguro fueron provocadas, o como cuando accidentalmente son pisadas bajo la arena. La raya que vieron Steve y su camarógrafo tenía un tamaño de aproximadamente 1,80 m, de cola corta. Encantado por haber encontrado tan majestuoso animal, buscó las maneras de acercarse y poder tocarla. Sabía que las tomas quedarían perfectas para el programa de su hija. Luego de que terminaran de filmar lo necesario, Steve decidió hacer una toma más de la raya alejándose. Todo iba bien hasta el momento. Él se sentía muy tranquilo. Después de todo, él manipulaba grandes cocodrilos, pero subestimó a la hermosa raya. Esta se puso inquieta y su actuar fue demasiado rápido. En cuestión de segundos, Steve Irwin fue herido por la raya. Levantó su cola y clavó su espina filosa en el pecho de Steve. Justin se encontraba grabando todo el evento. Anteriormente, Steve había sido herido en alguna de sus hazañas y tenía una norma que les prohibía a sus camarógrafos no bajar las cámaras sin importar lo que pasara. Y eso fue exactamente lo que hizo Justin. En ningún momento dejó de grabar. No pensaba que fuese tan grave. Él grabó a la raya alejándose y cuando giró su cámara vio a Steve que lo rodeaba mucha sangre. Asustados subieron a la embarcación y Steve les dijo a sus compañeros: «La raya me ha perforado un pulmón». Pero no era cierto. Su camarógrafo grabó todo y se dio cuenta de que la raya había atravesado el pecho de Steve, como cuando un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Justin pudo ver la herida como de unos 5 centímetros de ancho sobre el corazón de Steve, que no dejaba de sangrar. Asustados se dirigían a la lancha principal y Justin les iba indicando a sus compañeros que tenían que hacer presión sobre la herida y le decía a su amigo que tenía que ser fuerte por sus hijos. Pero Steve vio fijamente a su amigo y le dijo tranquilamente: «Me estoy muriendo». Antes de perder el conocimiento, Justin inmediatamente comenzó la reanimación cardiopulmonar. Sus compañeros le pedían que aguantara. Desde la lancha principal estaban solicitando refuerzos de emergencia y cuando los paramédicos llegaron, solo les tomó 10 minutos para darse cuenta de que Steve Irwin se había ido para siempre. El daño en su corazón era masivo. Ni que hubiesen llegado a tiempo a un hospital, no había nada que hacer.
Todo lo sucedido desde que entraron al agua hasta la llegada de los paramédicos y los procedimientos para mantener a Steve con vida quedaron grabados en una cinta. Luego los expertos y científicos analizando la situación y cuáles serían las causas por las que la raya atacó a Steve. Y es que se cree que, como él estaba sobre ella observándola, posiblemente no se percató de que él estaba ahí y pudo haber confundido su sombra con la de un tiburón, por lo que ella, en su defensa y evitar ser atacada, levantó su cola y lo perforó. Como la zona en la que ellos se encontraban era conocida por los innumerables ataques de tiburones a rayas, posiblemente ella se mantenía en alerta máxima para evitar ser atacada por un tiburón. Seguramente si la raya lo hubiera visto aquel día, no lo hubiera atacado, y la historia hoy sería diferente. Pero tristemente las cosas no se dieron así. Su esposa y sus hijos se encontraban de viaje en Tasmania cuando se enteraron de la terrible noticia. Con un profundo dolor en su pecho, tuvo que reunir las fuerzas necesarias para darle la noticia a sus queridos hijos. No nos imaginamos el dolor y estado de shock en la que Terry pudo haberse sentido. Su gran amor y amigo incondicional había partido de este mundo. Cuando ellos llegaron a casa al zoológico de Australia, se sorprendieron de ver a los medios de comunicación esperándolos y también de ver flores en toda la entrada del zoo y personas llorando por la partida del querido Steve. La noticia de su muerte entristeció al mundo entero y muchas personas se pronunciaron, entre ellas el primer ministro de Australia de aquel entonces, John Howard, quien expresó su conmoción y angustia por la muerte de Steve Irwin, afirmando que Australia ha perdido a un hijo maravilloso y lleno de color. Su funeral se celebró en el Zoológico de Australia, donde también fue enterrado en un recinto privado al que solo tiene acceso su familia. El 20 de septiembre, en el Crocoseum del Zoológico de Australia, con capacidad para 5.500 personas, se llevó a cabo un servicio fúnebre público, presentado por el actor Russell Crowe. Este servicio se retransmitió a todo el mundo y se calcula que fue visto por más de 300 millones de espectadores. Animal Planet finalizó El cazador de cocodrilos con un capítulo llamado Las aventuras finales de Steve. En su último episodio de El cazador de cocodrilos, se extendió por 3 horas con material de Irwin alrededor de todo el mundo. Poco antes de morir, la Universidad de Queensland había nombrado a Steve Irwin como profesor adjunto de la Escuela de Biología, y el 4 de noviembre recibió el título póstumo de profesor adjunto. Después de esto, muchas personas se entristecieron tanto por la muerte de Steve que tomaron represalias en contra de las rayas y comenzaron a matarlas al azar. Por lo que la hija de Steve Irwin, Bindi, dijo en una entrevista con Larry King que ama a las rayas y no siente ningún rencor hacia ellas. Por su parte, Terry no volvió a casarse. Para ella, Steve era el amor de su vida, su alma gemela. No vería jamás lo que vio en Steve en otra persona. Se dedicó a cuidar de sus hijos y juntos se hicieron cargo del zoológico. Actualmente Bindi, su hermano Robert y su mamá viven dedicados al zoo y son conservacionistas de corazón como su padre. Intentan que cada día su padre se sienta orgullosos de ellos. Las imágenes de aquel terrible accidente no se han hecho públicas y lo más seguro es que nunca se harán, por respeto a su familia y a su memoria. Irwin había creado varias fundaciones y exhortaba a la población a participar en el turismo considerado y no apoyar la caza furtiva e ilegal a través de la compra de artículos para uso personales. La verdad es que la carrera que había escogido Steve era muy peligrosa, pero él era consciente de eso. Su amor incondicional por los animales lo motivaba cada día a seguir explorando y conociendo acerca de ellos. Y quería lo mismo para las demás personas. Con su entusiasmo cautivaba a todo el mundo. Sus programas eran muy divertidos y entretenidos de ver. Aparte de educativos, esa era su finalidad, educar y concientizar al ser humano de que los animales están con nosotros por un motivo, que por muy salvajes o peligrosos que fueran, merecían respeto y aprecio por su increíble creación. Muchas veces él mismo se sorprendía por lo que conseguía, por lo que veía, ya que en la naturaleza siempre se aprende algo nuevo. Siempre va a existir algo que admirar por lo perfecto de su innovación en cuanto a su medio ambiente. Steve nunca dejó de decirles a sus televidentes
que nosotros necesitamos de la naturaleza, del equilibrio que existe entre los animales, la vegetación y el ser humano. Por lo que hacía mucho hincapié en lo necesario que era cuidar de ella. Su familia continúa con su legado, impartiendo conocimiento a las nuevas generaciones, explicando la importancia de cada ser vivo en la Tierra. De seguro Steve Irwin está muy orgulloso de ellos por tan excelente labor que se encuentran haciendo. Estamos seguros que si Steve estuviera con nosotros en este mundo, seguiría trabajando fuerte por los animales y hubiese cumplido su sueño de expandir su zoológico a otras ciudades y otros países, con la intención de seguir educando y dando a conocer el comportamiento de cada animal en su entorno. A veces podemos llegar a pensar en lo irónica que puede llegar a ser la vida, pero si nos damos cuenta y pensamos con cabeza fría, todo es parte de ella. Lo que le sucedió a Steve Irwin nos muestra lo frágil que somos como seres humanos y lo efímera que es la vida, y que a veces subestimamos a lo que nos rodea. Estamos seguros de que Steve apreciaba mucho su vida. A pesar de verlo en situaciones peligrosas, siempre parecía encontrar la forma de salir sin ningún rasguño, por así decirlo. Era muy audaz. Su encanto y personalidad de verdad que atrapaba a cualquiera. Era fácil para él tener la atención de quienes lo veían y escuchaban. Puede que él sintiera que tenía un propósito en la tierra, cuidar y luchar por los que no tienen voz. Los que lo rodeaban realmente entendieron el propósito de Irwin, su lucha constante por proteger el medio ambiente, así que muchos de ellos decidieron continuar con su legado. Aunque muchos criticaban la manera de ser de Irwin, creían que todo era solo para hacer un programa, la verdad es que él tenía muchas bases y fundamentos para lo que hacía, y al final del día sí podías notar que sus sentimientos eran verdaderamente reales. Realmente aquel día el mundo perdió a un ser sumamente especial. Nosotros debemos apreciar a aquellas personas que deciden entregar su vida al cuidado de la naturaleza. Ellos intentan hacer de este mundo un lugar mejor. No son solo otras personas más haciendo un programa de animales, no. Más bien son personas que se dedican a estudiar hasta lo más mínimo para aportar su granito de arena de la mejor manera. Steve Irwin quería ser recordado por su pasión y entusiasmo por la conservación ambiental y la vida silvestre. Así que ya sabes, por muy pequeño que sea un animalito o muy feroz, no lo veamos con la intención de que son capaces de hacer daño y hay que temerles o que son insignificantes. Todos tenemos un propósito aquí en la Tierra, incluyéndolos a ellos. Y no olvidemos que de nosotros mismos depende el futuro de nuestro planeta. Es nuestra casa, la que nos da vida, y por ende debemos cuidarla, ser más conscientes y apreciar lo que tenemos. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si te gustó, dale like y no olvides de activar la campanita y de suscribirte para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.